Buenos días, soy Amal Sayed, enlace con el Centro de Recursos para la Familia con las escuelas del FCPS. Estamos muy contentos para tener a ustedes hoy en la segunda parte del serie del apego. Hemos presentado la primera parte en el 5 de abril del año de 2024 con la colaboración de la organización del Northern Virginia Family Service. Nos da un gran placer que vamos a terminar el serie hoy día. Por favor, pongan preguntas en el chat. El propósito de ese seminario, el abrigo, es de apoyar y empoderar a los padres a establecer relaciones saludables y seguras con sus hijos, respondiendo de manera positiva y efectiva a las necesidades de sus hijos. Tenemos hoy día las presentadoras maravillosas, la señora Nadine Valdés y Claudia Sánchez, y van a empezar ahora mismo a hacer una introducción. Y como siempre, nos dan gran placer tener ustedes con nosotros para hacer esas presentaciones informativas a todas las familias. Gracias. Gracias, Amal, y por supuesto para nosotros también siempre es un placer poder colaborar con ustedes y llevar toda esta información a los padres, sobre todo a los padres de la comunidad hispana. Entonces, nada, voy a presentarme en caso que usted no se ha unido anteriormente para que sepa quiénes van a estar hablando hoy. Yo soy Ainalen Valdés, pero bueno, Nalen es como casi todo el mundo me conoce. Soy nacida en Cuba. Soy consejera profesional licenciada y trabajo como decía Mal, en Northern Virginia Family Service, en el Centro Multicultural como consejera bilingüe de salud mental. Mi experiencia anterior fue en educación especial, que me gradué de esta carrera en Cuba y allí trabajé como unos 10 años. Entonces después emigré a Estados Unidos en el 2012 y decidí hacer mis estudios de maestría en la Consejería de Salud Mental y es lo que me ha llevado a estar en esta posición y a poder estar ahí, aquí hoy conversando con ustedes. Como un poco de dato personal, tengo 3 hijos en las edades de 21, 11 y 7 años. Entonces, conmigo hoy, muy contenta, está otra vez mi colega Claudia y le voy a dar la palabra para que ella se presente. Gracias, Nalem. Sí, muy buenos días. Como dice Nalem, hemos estado acá anteriormente, pero para las personas nuevas en este espacio, mi nombre es Claudia. Soy de El Salvador y tengo mi maestría en trabajo social clínico de la Universidad de Virginia Commonwealth. Tengo el placer de trabajar junto a NALEM en el Centro Multicultural de Northern Virginia Family Service como consejera bilingüe de salud mental. Y bueno, siempre menciono que es un privilegio y un honor estar aquí para mí. Soy graduada de las escuelas de Fairfax County, entonces es como un círculo completo al estar acá. Y bueno, siempre anteriormente, siempre he estado conectada de alguna manera con la comunidad en las escuelas, así es que aprecio mucho el estar acá con ustedes esta mañana. Em, bueno, creo que podemos pasar a esta segunda parte, como decía Amal, de em, esta presentación sobre el apego, ¿verdad? Cómo crear un apego seguro con nuestros hijos. Hablamos la vez pasada de qué es el apego, dimos una introducción a qué es el apego. También hablamos de los diferentes estilos de apego y cómo van impactando el futuro social y emocional del niño, adolescente y adulto. Y también presentamos algunas cosas que influyen en el tipo de apego que vamos desarrollando con nuestros hijos. Entonces, por si acaso, pueden referenciar ese tema. Em, no sé si me escuchan bien. Veo un comentario de no se puede escuchar, no sé. Am, bueno, voy a seguir.
el tema de hoy se va a centrar en estos tres puntos, ¿verdad? Cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar un apego seguro. ¿Cuáles son los miedos normales de la infancia que aparecen en la infancia y que se van desarrollando también en la adolescencia? Y cómo estos se van relacionando con el desarrollo de ese apego. Y finalmente también vamos a presentar estrategias para poder responder a unos miedos que vamos a introducir, estos miedos normales de la infancia, sin que afecte negativamente el establecer un apego seguro. ¿Ok? Entonces, esta es en lo que se va a centrar esta parte de la presentación, pero como mencioné, si quieren referenciar alguno de estos conceptos, ya los presentamos en la primera parte. Y ahora vamos a ver cómo ayudar a nuestros hijos a ir desarrollando un apego seguro. Y eso vamos a ver poco a poco cómo responder a las necesidades, forma parte de desarrollar ese apego seguro. El asegurarnos que le estamos dando seguridad y constancia en que puedan confiar los niños en nosotros, ¿no? En los cuidadores, es otra parte de ese desarrollo de apego seguro. Y también ayudar a reconocer las emociones en los niños, que para ellos todas esas emociones son nuevas, son experiencias nuevas. Entonces, darles ese apoyo para que vayan identificando y cómo gestionar esas emociones. Y también vamos a ir presentando la importancia de el tiempo de calidad o el tiempo de conexión entre el cuidador y el niño o la niña para desarrollar este apego seguro. Entonces vamos a ver cada uno de esos puntos individualmente, empezando con el responder a las necesidades. Sí, Claudia, muchísimas gracias. Y cómo no, creo que es un buen punto para comenzar y un poco aprender a identificar o tener noción de cuáles son esas necesidades. Primeramente, tenemos las necesidades fisiológicas, que yo creo que es una de las más conocidas, de las que más tenemos conciencia, que son la necesidad que tienen, por supuesto, todos los seres humanos y nuestros hijos a estar alimentados, a poder respirar, a tener descanso, a poder tener un lugar donde ellos puedan ir al baño, satisfacer todas estas necesidades fisiológicas, que tengan eh, un poco de seguridad, que es la otra necesidad que existe también, que es la necesidad de seguridad, la necesidad de sentirnos protegidos, ¿okay? Que tenemos a una persona que nos protege, la necesidad de ser tratados con dignidad, ¿ok? Entonces, estas dos necesidades son un poquito como que más conocidas, más visibles, pero también están las necesidades de aceptación, la necesidad de recibir afecto, la necesidad de dar afecto, también cómo recibir amor, dar amor, que hablábamos un poco de esto, la importancia que tenía para el desarrollo de un apego seguro entre los hijos y los padres. Entonces, la necesidad, también aquí entra la necesidad de pertenencia, de sentir que yo pertenezco a un grupo determinado, que yo pertenezco a un lugar. ¿Ok? También está la necesidad de tener confianza, de que se nos tenga confianza, al mismo tiempo necesidad de ser respetados, ¿verdad? Entonces, todas estas necesidades son importantes y son tan cruciales como la necesidad de alimentación. Entonces, nosotros como padres somos un poco responsables y eso es lo que la hace complicada la tarea de ser padre, que no solo somos responsables por satisfacer estas necesidades en nosotros, sino que también somos responsables durante la infancia de nuestros hijos de ayudarlos a satisfacer estas necesidades, apoyarlos en satisfacer estas necesidades. Entonces, todas estas son de igual importancia. Entonces, un poquito les quería comentar sobre estas necesidades, pero vamos
a dar un poco ahora de estrategia o consejos de cómo ayudar a que a satisfacer estas necesidades en nuestros hijos. ¿Okay? Entonces, vamos a concentrarnos ahora un poco en estas tres necesidades, que es lo que nos vamos a basar en todo lo que vamos a estar comentándole ahora, va a ayudar a satisfacer estas necesidades de aceptación, de pertenencia, de seguridad y de autoestima. Porque cuando todas estas necesidades, así como lo ven en forma de pirámide, unidas a las necesidades fisiológicas, son satisfechas, pues estamos en una mejor posición emocional para poder lograr la autorrealización, ¿verdad? Poder desarrollarnos, poder ser creativo, poder ser espontáneo. Entonces, todas estas necesidades que estamos hablando son muy importantes que todas estén. De hecho, fíjense que hablábamos cuando estábamos haciendo el webinario del estrés, de cuando estábamos estresados, qué importante era volver abajo a las necesidades básicas, a las fisiológicas, ¿verdad? Que nos estamos alimentando bien, estamos tomando agua, estamos teniendo el descanso que necesitamos, ¿ok? Porque si estas necesidades de base, pues las otras son un poco complicadas. Entonces vamos a concentrarnos un poco y vamos a dejarlo, vamos a empezar a hablar de cómo satisfacer todas estas necesidades. Y quería hablarle un poco ahora de la comunicación, ¿verdad? Que sabemos que es tan importante y ayuda muchísimo a satisfacer esas necesidades que estábamos hablando anteriormente. ¿Ok? Entonces, es importante para satisfacer estas necesidades el uso de nuestra comunicación con los niños, ¿ok? Porque también comunicarse es una necesidad, ¿ok? Y para eso es muy importante que nosotros permitamos en el día a día la oportunidad a nuestros hijos de expresar sus sentimientos, de expresar sus ideas, de expresar sus opiniones, incluso cuando a veces no estamos muy de acuerdo con esas opiniones, pero es necesario expresarlas primero, aunque después busquemos la forma de decir, oh, no me gusta la forma que está pensando mi hijo, no creo que lo va a ayudar en el futuro, entonces hago algo para ayudar con esa parte. Pero sí, primeramente es bien importante poder permitirle la oportunidad de expresar, ¿verdad? Las emociones. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Ok? Cuando no tratamos de cambiarle las emociones, sino que los acompañamos en esas emociones, que creo que lo hemos mencionado anteriormente, pero después Claudia nos va a hablar un poco de cómo validar las emociones y vamos a dar un poquito de estrategias para hacer esto, que sabemos que es bien difícil. ¿Ok? Entonces, lo otro importante con la comunicación es saber de que existe la comunicación verbal, pero existe también la comunicación no verbal y las dos tienen el mismo peso de importancia. Entonces, es muy eh, crucial para nosotros poder ser congruentes con nuestros hijos, en tener una congruencia entre estos dos tipos de comunicación, entre lo que yo digo, entre lo que yo hago y lo que está mostrando mi cuerpo, lo que está mostrando mi rostro cuando yo estoy comunicándome con el niño, ¿ok? Porque a veces, por ejemplo, queremos dar un mensaje verbal de calmado, relajado, pero nuestro rostro está diciendo, ok, mi mamá está enojada, aunque me está diciendo que no está molesta, ok, pero su rostro me está diciendo que está enojada, ok, entonces, o su rostro me está diciendo que está ansiosa. Entonces, el lenguaje no verbal es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Y lo otro en la comunicación es la atención plena. ¿Qué nos referimos con esto? Que cuando estamos comunicándonos con nuestros hijos o cuando nuestros hijos están comunicando con nosotros, debemos darle atención completa a ellos. Es decir, si estamos con el teléfono en la mano, ayuda muchísimo si bajamos el teléfono. Y ahora mismo lo que tú me estás diciendo, no hay nada en el medio que esté distrayendo, ¿ok? Tiene toda mi atención. Y esto funciona muchísimo eh,
sobre todo si hemos logrado hacerlo durante las primeras edades, cuando ya los niños llegan a la adolescencia. Y hay un tipo de comunicación que a veces la tomamos por sentada, que es la comunicación superficial. Queremos como padres, a veces todos queremos tener conversaciones serias con nuestros hijos, conversaciones importantes, que tengan sentido, que le enseñen algo. Eso está perfecto. También hay que darle importancia a la comunicación superficial, que es cuando ellos vienen y nos comentan de algo que pasó en la escuela. O a una amiguita, mamá me dijo esto, o le pasó esto. Esto, muchas veces la amiguita son ellos mismos. ¿Ok? Entonces, este tipo de comunicación de qué pasó en la escuela, el show que están viendo en el televisor, cualquier tipo de comentario que a lo mejor a veces lo vemos como que, ay, una bobería, estoy ocupada, no voy a dejar de hacer mis cosas ahora. Esos son los momentos más importantes que debemos aprovechar. ¿Ok? La comunicación cuando viene de ellos para nosotros, porque eso abre como la oportunidad de cuando nosotros queremos decir algo que para nosotros es importante decírselo a ellos, pues hay más probabilidad que ellos nos presten esa atención a nosotros. Y volvemos. Eso es ser congruente, ¿verdad? Cuando yo quiero que mi hijo, generalmente cuando hablamos con nuestros hijos nos gusta que nos haga caso y hasta nos molesta, ¿verdad? Cuando estamos diciendo algo importante y sentimos que no nos están atendiendo bien a lo que estamos diciendo. Pues si nosotros hacemos lo mismo con ellos, de atenderlos cuando ellos están hablando con nosotros, aunque pensemos que esa conversación no tiene mucho sentido, mucha sustancia, pues ahí le estamos modelando la atención plena. Y es muy probable que ellos entonces lo hagan con nosotros también. Entonces, esas son cositas que podemos chequear. Aunque el tema de la comunicación es bien amplio, podemos estar haciendo una serie completa también de comunicación, pero estos son como pequeñas cosas que lo pueden ayudar para satisfacer estas necesidades de comunicarse, porque lo que pasa con las necesidades es que siempre se buscan satisfacer, ¿ok? Entonces, yo necesito comunicarme, es mi necesidad como persona. Si no me puedo comunicar con esta persona, vamos a decir, con mis padres, pues yo voy a buscar de todas formas la manera de comunicarme, ¿ok? Y a lo mejor voy a comunicarme con otras personas que a lo mejor no me van a dar el mejor consejo, ¿ok? Entonces, desde pequeño es importante darles esta oportunidad, que ellos se expresen, ¿ok? Sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, ser nosotros congruentes también con lo que decimos, con lo que hacemos, para que ellos puedan aprender del ejemplo, que es como más rápido aprenden los niños. Entonces, las otras necesidades que hablamos, que entran dentro de lo que son las necesidades emocionales, pues vamos lo podemos ayudar a satisfacer esas necesidades respondiendo empatéticamente a estos miedos normativos de los que hemos estado hablándole. Y vamos entonces ahora a llegar a esto. Vamos a llegar a cuáles son esos miedos y cómo podemos responder empatéticamente a eso. Claro, gracias, Nalen. Puntos muy importantes. Entonces, hay cuatro miedos que se han encontrado que típicamente aparecen en la infancia y luego van como reapareciendo durante la adolescencia. No quiero que se angustien, vamos a ir uno por uno discutiéndolos más a fondo, pero aquí están los cuatro, que es el miedo o el temor de ansiedad de separación, de separarse del cuidador. Está también el miedo a sufrir daño en su cuerpo. Cuando los niños se caen, empiezan a llorar, ese es de un miedo a sufrir daño en su cuerpo. Está también el temor a ser malo, genuinamente mal, una persona mala. Y también el temor a perder el amor de los padres o el amor de los cuidadores. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos
y también mencionar cómo se puede responder a estos miedos. Entonces, empezando con la ansiedad de separación. Esto viene de una necesidad biológica de estar cerca del cuidador para la sobrevivencia. Si nos ponemos a pensar en un recién nacido, necesita de su cuidador, típicamente su madre, para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, mientras los niños van creciendo, siguen con esta necesidad de estar cerca de ese cuidador, pero también existe la necesidad biológica y natural también de explorar su mundo. Entonces hay como una tensión, una cuerda de tensión entre la necesidad de estar conectado con esos cuidadores y también de ir explorando el mundo. ¿Ok? La ansiedad de separación típicamente empieza entre los 6 y 8 meses y va incrementando hasta los 24 meses por ahí. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que pueden ver más como berrinches o más muestra de esta angustia a la separación durante esos meses de vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta tensión que se experimenta entre la necesidad de explorar el mundo y también seguir conectado, seguir cerca de mi cuidador? Es establecer un balance. ¿Ok? Que cuando algo suceda, que sea un lío o sea preocupante o le moleste al niño, pueda volver a su cuidador. Y es importante entonces que este cuidador sea una base segura. Quiere decir que ante la angustia del mundo o de su mundo que va explorando, el cuidador es un lugar seguro para ese niño, que va a recibir un trato constante, que pueda confiar en esa persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer esa base segura? Vamos a ir presentando diferentes maneras, pero una de ellas es ser curioso. ¿Ok? Ser curioso de por qué el comportamiento, ser curioso qué pasó mientras andaba explorando, qué me necesita a mí, cómo le puedo reforzar, afirmar que aquí estoy, que estoy para él o para ella. Y para eso también, como decía Nalem, es importante la comunicación. Mientras los niños van creciendo, cuando son adolescentes, es tener esa comunicación. Entonces, ese es el primer miedo de la infancia. El segundo es el miedo a daño corporal. Típicamente surge a los 2 años, más o menos, donde el niño se va dando cuenta que se va reconociendo sus partes del cuerpo, se van reconociendo ellos mismos en el espejo. Entonces van desarrollando este miedo a lastimarse y este miedo surge de que piensan que el daño va a ser permanente, ¿verdad? Hemos visto esos videos cuando los niños lloran, que le están cortando el pelo, ¿verdad? Tienen una angustia verdadera ante ese tipo de cosas, porque piensan que es un daño que va a ser permanente. Y esto viene de lo que va surgiendo de este sentido de identidad, de ser una persona separada de su cuidador. Entonces, esto empieza a ser importante para el niño y luego durante la adolescencia o durante el desarrollo, este miedo al daño corporal, al daño al cuerpo, va cambiando a el daño de la autoestima, lo que mencionó Nalem al principio de esa necesidad, ¿verdad? Entonces el miedo se vuelve el miedo a hacer el ridículo, el miedo a ser rechazado, el miedo de cómo es mi apariencia física, ¿verdad? Si va a ser aceptada. Y también existe el miedo de poder alcanzar las responsabilidades o de defraudar a los padres. Esto se ve como el estrés o el miedo de no traer notas buenas o de no sobresalir en los deportes, ¿verdad? El miedo a fracasar ante los ojos de los cuidadores y o también ante los ojos de los compañeros, ¿no? Las personas a su alrededor. Entonces, es importante cuando los niños están más pequeños, el tranquilizar a los niños y luego, entre más grandes, también asegurarles
que las cosas están bien y que van a mejorar, ¿verdad? Que cualquier daño que están sufriendo en ese momento no es permanente, ¿ok? También, más que todo para los adolescentes, pero empieza desde la infancia, es poder resaltar los puntos fuertes, los talentos que tienen, las cualidades únicas que tienen, las capacidades que tienen ellos. Am, Esto lo he visto yo en trabajo de consejería que hacemos, que escuchamos de los adolescentes muy frecuentemente que no se les resaltan las cosas buenas. Y dicen comentarios como, mis padres solos se dan cuenta cuando traigo una mala nota, ¿verdad? O no me resaltan lo bueno que hago, nunca ven lo bueno que hago. ¿Ok? Entonces se vuelve muy importante poder resaltar estos puntos fuertes. Y vamos a mencionar la importancia de los momentos de conexión en esto también. ¿Ok? Am, y también el evitar etiquetar a la persona, ¿verdad? No categorizar a la persona, sino que enfocarnos en el comportamiento. Lo hemos mencionado antes, pero el no decir eres un desorganizado, ¿verdad? Es etiquetar a la persona como un desorganizado, sino que resaltar el diferenciar entre hay un desorden en tu cuarto, ¿verdad? Vamos a trabajar en ese comportamiento, no poner un label a la persona, no poner una categoría a la persona. Gracias, Claudia. Y sí, y yo creo que es importante este miedo a que nos comentaba, tenerlo siempre ahí, como yo digo, ¿no? En the back of your mind, atrás de tu mente, cada vez que vamos a tener interacciones con los niños para entender de que a veces hay reacciones porque está ese miedo detrás, ¿ok? Y cómo nosotros como padres vamos a responder calmando ese miedo, ¿ok? Aunque sigamos poniendo límites, aunque sigamos diciendo que la actitud, el comportamiento, como decía Claudia, que tuvo no fue correcto. No eres tú el que está mal, es tu comportamiento es el que no está correcto. Y frasearlo de esa manera a la hora de hablar con ellos es muy importante. Igual que el otro miedo que ustedes seguramente lo han notado bastante, que es el miedo a ser malo. Que yo creo que todo el mundo en el fondo, si nos ponemos a pensar, podemos recordar momentos de nuestra infancia o nuestra adolescencia donde tuvimos ese miedo. Y muchas veces seguimos como adultos teniendo ese miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué específicamente se refiere el miedo a ser malo? A eh, a este tipo de pensamiento, ¿ok? Que desarrollan los niños, que es también un tipo de pensamiento relacionado con eh, el desarrollo emocional, que es eh, el pensamiento egocéntrico, ¿verdad? Y mucho, sobre todo, este tipo de pensamiento con un poco más de fuerza ya mientras más se van pegando a la adolescencia. ¿Y qué quiere decir pensamiento egocéntrico? Es que ellos piensan que son la causa del evento que ha pasado a su alrededor. Por ejemplo, los padres discutieron, pues de alguna forma el niño asocia que, ok, mis padres discutieron fue por mi culpa, ok, yo soy el culpable de lo que ha pasado. Entonces ellos tienden como a autoculparse de las cosas que van pasando a su alrededor, ok. El amigo no me habló, a eso es porque yo hice algo mal, porque yo no soy buena persona y ahí vamos a ese miedo, ¿verdad? Yo soy el malo. Entonces es un poco también el sentido este que le explicaba, ¿no? De vergüenza, de culpa, que viene de una necesidad de la que hablábamos antes, de la necesidad de ser aceptado, ¿ok? De sentir que pertenecemos a un lugar específico. Entonces, ¿cómo podemos responder teniendo a nuestros hijos teniendo en cuenta este miedo de fondo? ¿Ok? Comunicar, eh, comunicar con el niño
que no es malo. Siempre tratar, incluso cuando tenemos un desacuerdo, incluso cuando estamos discutiendo, como decía anteriormente Claudia, ¿no? Tiene el cuarto regado, ¿ok? El ejemplo este aplica también con el caso del miedo. No eres tú que eres el desorganizado. El cuarto está regado, es tu comportamiento. No has logrado mantener el cuarto arreglado y volvemos igual. Esto se puede entender también desde el lente de las funciones ejecutivas, que hicimos también un webinario sobre las funciones ejecutivas, ¿verdad? Es una habilidad que el niño todavía no ha desarrollado. A la vez que ponemos la etiqueta en el niño, pues entonces estamos alimentando o como confirmando este miedo, ¿ok? Yo soy malo. Enfocarse siempre, siempre en el comportamiento no deseado, no en la persona. Y comunicar con palabras y acciones que su hijo ha aceptado y que pertenece a su círculo inmediato. Y cuando hablamos de círculo inmediato hablamos de la familia, ¿ok? Entonces, ¿cómo comunicamos con acciones y palabras eso? ¿Ok? Cuando, por ejemplo, nos retiramos el cariño. ¿Ok? A veces, cuando estamos enojados con nuestros hijos, tendemos a, no puedo ni hablarle porque le voy a gritar. Y a lo mejor viene de esta necesidad que nosotros tenemos, ya hemos hecho conciencia de que no podemos gritar, de que cuando le gritamos eso hace un efecto en el niño, a lo mejor nos los ha dicho, mami, es que tú gritas mucho, cosas así. Entonces vamos como al otro extremo a veces. Ok, no te hablo, te retiro la palabra, retiro las muestras de cariño, ¿ok? Entonces, hay que ser cuidadosos con esta parte, ¿ok? Porque cada vez que estamos retirando el cariño del niño, pues el mensaje que estamos mandando es, no eres aceptado aquí, ¿ok? No eres aceptado en esta casa. Eres malo, ¿ok? Y mereces que no te hablen. Esos son los mensajes que indirectamente estamos mandando y no sé si alguien se puede identificar con esto como una experiencia también. A veces es bueno pensar cuando éramos niños que yo sentía cuando me trataban de esta manera. ¿Ok? Entonces, ayuda mucho cuando tenemos en cuenta esto, ¿ok? De que las cosas que le decimos a los niños muchas veces, la mayoría de las veces se internalizan. Es decir, ellos lo forman parte de su concepto de cómo ellos son como personas y entonces afecta la relación y afecta el apego, porque de alguna manera siente que, ok, la única forma de que yo logro que mi mamá o mi papá me den cariño, me den muestras de afecto, es si yo hago exactamente lo que ellos quieren, ok. Entonces esas dos cosas no es bueno cuando las atamos juntas, porque como hablamos del apego, para el apego seguro es importante que el niño sienta que mis padres me quieren exactamente por ser quien soy, con mis errores que cometo, con mis comportamientos que a veces pierdo el control de mi comportamiento y hago cosas que no están bien. Eso es el amor incondicional, ¿ok? Que no quiere decir que no los regañemos, que no los corrijamos, pero desde esta postura, ¿no? Teniendo en cuenta estos miedos. Y el otro miedo es perder el amor, que está muy conectado con el miedo de ser malo, perder el amor parental. Los niños por naturaleza, y desde pequeños los podemos ver cuando son más chiquiticos, quieren complacer a sus padres. ¿Ok? No se recuerdan los niños cuando eran pequeñitos, cuando hacían algo y venían y te lo enseñaban, como orgullosos, así, mira lo que hice, mamá. Desde pequeñitos tenemos esa necesidad, ¿ok? De complacer a nuestros padres por naturaleza. Entonces experimentan angustia y ansiedad de sentir o pensar que van a perder ese amor, que van a perder esa aceptación como consecuencia, como explicaba anteriormente, de sus acciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo responder a esto? Teniendo en cuenta este miedo, establecer límites apropiados. ¿Ok? Límites
que sean realistas y que sean adecuados a la edad del niño. ¿Ok? Y sobre todo, un poquito sustituir el no hacer con el hacer. Por ejemplo, el cerebro no entiende muy bien la palabra no. ¿Ok? Es una forma biológica en la que está construido el cerebro. Entonces funciona mucho más con los niños en lugar de decir, por ejemplo, no te sientes ahí, funciona mucho más, pues vamos a sentarnos aquí. Mira, mejor siéntate aquí. ¿Ok? Redireccionar la atención a otra cosa. ¿Ok? Si lo tratan de esa forma, van a ver como que los niños responden muchísimo mejor. Cumplir con las consecuencias que establecemos. Y esto viene un poco de el arte de establecer límites y consecuencias con los niños, que también es un tema que se lleva mucho tiempo, que lo estamos tratando por arriba, ¿no? Pero lo más importante de los límites y de las consecuencias es que no pueden ser sorpresivos, porque no van a ayudar. Entonces, los niños debemos, cuando hacen el primer comportamiento que no nos gustó, pues ese no es el momento ahí mismo de poner la consecuencia. ¿Ok? Ese es el momento de sentarse a lo mejor y decir, ok, esto es lo que ha pasado, esto es lo que hiciste, este es el comportamiento que observé. ¿Ok? Y eso no está correcto. En esta casa no permitimos ese tipo de comportamiento, que ya ese es el límite. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vuelva a ver este comportamiento? ¿Ok? No cuando vuelvas a ser indisciplinado, cuando vuelvas a ser contestor, no. Cuando vuelva a contestar de manera negativa a mamá o cuando vuelvas a hablar a mamá alzando la voz. ¿Ok? Fíjense cómo la forma de decirlo cambia. Entonces, las consecuencias no deben ser sorpresa. ¿Ok? Para que funcionen mejor. Permanecer tranquilo durante los momentos difíciles, ¿ok? Porque como dijimos la vez anterior, creo que comentamos que unirse al caos solo va a causar más dificultades. Y no me voy a detener mucho con este punto porque vamos a hablar ahora de cómo responder en los momentos, ¿no? de desconexión, cuando los niños están desregulados. Y hacer equipo con los niños siempre ayuda, ¿ok? Que sientan que están involucrados en las decisiones que se toman, las decisiones que por supuesto tienen que ver con ellos, que están involucrados, que no es mamá y papá en contra tuya, sino que todos juntos vamos a resolver, ¿ok? No es, por ejemplo, cambiar un poco el, mira a ver qué haces para resolverlo por él. Vamos a pensar cómo podemos resolver todos juntos como equipo. Entonces, estas estrategias tienen un poco que ver, como han podido observar, en la forma en la que hablamos, qué es lo que cambia, porque la intención de fondo de los padres, y estoy segura que es el caso de ustedes, es perfecta, la intención es muy buena. Entonces, las herramientas que usamos son las que tenemos que modificar, ¿ok? Y un poco tiene que ver con el lenguaje, con la forma que nos expresamos con ellos. Entonces, teniendo todo esto que hemos presentado en mente de los miedos normativos y cómo se conectan con los comportamientos que vemos en los niños, es importante poder atender a las señales o a los mensajes que nos comunican los niños y poder interpretarlos de manera correcta. ¿Ok? Poder ver cómo cuando vemos un comportamiento o una manera de responder que pensamos que es incorrecta o no debería ser esa manera, verlos por un lente informado de estos miedos de la infancia. ¿Ok? Am, Eso nos ayuda a poder responder de manera apropiada y de mantener la calma ante esas situaciones. ¿Ok? Em, por ejemplo, si me llevo el tiempo y el esfuerzo de llevar a un niño, a mi hijo, a mi hija, a un parque nuevo, donde yo pienso es un parque grande, es un parque hermoso, para que vaya y vaya a jugar,
sería importante el entender su comportamiento. Si, por ejemplo, no se está alejando de mí, está aferrado a mi pierna, ¿no? Está como tímido y no quiere ir a jugar, es importante entender su comportamiento como una reacción normal de la ansiedad de separación, ¿verdad? Y de esa manera me voy ahorrando esa frustración y de comunicarle esa frustración a él o a ella de que por qué no anda corriendo y jugando, ¿ok? Porque de pronto es una respuesta que, que parte de la raíz de ese miedo normal de la infancia. Entonces, esa es una manera de dar un ejemplo a la importancia de conocer a nuestros hijos bien, tener esa atención plena que mencionaba Nale, de poder observar, atender a esas señales o a esos mensajes, ¿verdad? Y parte de el poder responder apropiadamente incluye mantener la calma y la congruencia durante esos momentos de estrés o esos retos o esas berrinches, yo le digo berrinches o pataletas, que se vuelve más difícil reaccionar de esa manera tranquila. Entonces vamos a hablar un poco del autocuidado que forma parte del manejo de estrés en general, que les va a ayudar a los cuidadores a poder responder de manera tranquila y calmada ante esos momentos difíciles que pueden fragmentar el apego, el vínculo entre el cuidador y el niño si no se hace de manera tranquila y calmada. Am, entonces, cuando esos comportamientos o reacciones de los niños no tengan mucho sentido para nosotros como adultos, es importante recordar estos miedos, ver del punto de vista de qué puede estar experimentando mi niño y cómo puedo responder de una manera apropiada. Em, Eso se refiere más un poco a la constancia, ¿verdad? Y hacer esa base segura para los niños. Y el otro lado también de la seguridad es estableciendo y manteniendo esas normas y límites, que es una parte muy importante. Los niños necesitan esas guías para mantenerse seguros y también esto se ve como decía Alem, si no se debe sentar acá, o mejor se sienta acá, ¿verdad? Para esa seguridad física primeramente y luego eventualmente esa seguridad de no regresar a casa más de las 7, 8 de la noche, ¿verdad? Cuando ya son mucho más grandes. Entonces, esas normas y límites son muy importantes para establecer estructura y seguridad en la vida del niño. Y también es importante tener en cuenta todos estos miedos que hemos mencionado, porque cada uno resalta más o menos esa necesidad de explorar el mundo, ¿verdad? De explorar su alrededor y de no interrumpir ese proceso, ¿ok? Entonces, mientras que el niño esté seguro físicamente, emocionalmente, permanecer, o sea, permitir que el niño vaya a explorar su mundo y estar ahí cerca para hacer esa base segura para el niño. Cuando intentamos interrumpir este proceso o cuando intentamos controlar estas cosas, em, puede llevarnos a tener más conflicto con los niños. ¿Ok? Porque recuerden que es una necesidad natural de explorar el mundo, ir em, interactuando con el mundo ellos mismos. Hablamos del temperamento y que cada uno tiene su propio estilo de interactuar con el mundo. Entonces debemos permitir eso también y cooperar con esa necesidad de explorar el mundo, no interrumpirla. Ok, espero que ese punto tuvo sentido. Y Nalem ya habló sobre lo de retirar cariño, ¿verdad? No debemos retirar el cariño em, porque esto simplemente va como alejando ese vínculo, alejando ese apego. Y, y recuerden que, como decía Nalem, los niños, los adolescentes van aprendiendo de ustedes cómo funcionan las relaciones interpersonales.
Entonces, si van aprendiendo que cuando hacen algo indebido, se les retira el cariño, bueno, cuando vayan creciendo y ustedes como padres o el cuidador hace algo que no está de acuerdo con la perspectiva del niño o del adolescente, también van a retirar ese cariño, ¿verdad? Entonces los dos se van alejando más y más y más, que es lo que queremos evitar. Entonces ese punto es importante. No sé, Nalem, si quieres aclarar algo de este slide. Ok. No, 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 está perfecto, Claudia. Y yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los padres, son el punto de cooperar con la necesidad de exploración del mundo. ¿Ok? Porque sabemos, nos da mucho miedo, tenemos también experiencias nosotros del pasado, ¿verdad? De a lo mejor estar en lugares donde no es seguro explorar, donde no lo teníamos permitido y como que esta ansiedad y este miedo lo vamos transmitiendo también a nuestros hijos. Es un proceso natural, pero mientras más conscientes estemos y como tú decías, yo creo que esa es la pauta que nos puede ayudar. Esto es seguro, que lo haga, no está en peligro mi hijo. Ok, vamos a permitirlo y vamos a cooperar o vamos a hacerlo más seguro. A lo mejor quiere ir a casa de los amiguitos y a lo mejor eso nos pone nerviosos, pero a lo mejor podemos, la alternativa es, ok, la casa donde se reúnen va a ser aquí. A lo mejor me siento más cómoda con que vengan y se reúnan en mi casa, ok, pero es la necesidad de la amistad, la necesidad de pertenecer a un grupo. Entonces, ¿cómo yo coopero para que mi hijo satisfaga su necesidad y al mismo tiempo yo me quede segura? ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante y bueno, retirar el cariño, creo que hablamos suficiente y le pusimos ahí como la luz blanquita de que eso es una alerta de algo que debemos buscar. Si lo hacemos, pues tratarlo de eliminar constantemente, eh, porque no ayuda, no nos ayuda para nada. Algo que quisiera mencionar que se me escapó un poco en eso de la seguridad es lo crucial que es ser esa persona segura para el niño, el joven, aun cuando, especialmente cuando el ambiente o el entorno está fuera de nuestro control, ¿verdad? En situaciones como el Ujú. vecindario o de pronto en casa, no tenemos control sobre todos estos factores externos. Entonces se vuelve mucho más importante que nosotros como personas o los cuidadores sean esa persona safe, esa persona segura, de confianza y constancia. Entonces, Ujú. ese era un punto Sí. que se me estaba quedando. Sí, Claudia, y ahora me recordé de algo en lo que estabas diciendo de la parte de la constancia y el desarrollo del apego seguro. Fíjense, cuando no respondemos constantemente a nuestros hijos de la misma manera, es decir, hoy viene y me dice algo y hoy reacciono y grito, pero mañana viene y me dice algo y, ok, todo lo tomé bien. Cuando esa inestabilidad en la respuesta se repite, pues eso tiene mucho impacto en el desarrollo del apego ansioso, que ya dijimos que no gustaba, porque tú no sabes nunca cómo me va a responder esta persona. Entonces me pongo como ansioso. ¿Ok? Entonces quería hacer esa aclaración de cómo eso está conectado con lo que tipo de apego que desarrollamos. Y bueno, pasando un poco a hablar un poco más de validar las emociones, cómo hacer esto y la importancia de esto. Recuerden que como mencionamos al principio, los niños van experimentando estas emociones nuevas, que son nuevas para ellos. Incluso se van desarrollando emociones más complejas mientras van creciendo en la adolescencia. Entonces, es importante el saber cómo validar las emociones y esa es una parte, pero la segunda es poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, les hemos puesto acá unas frases, pero para llegar a este punto se necesita primero tener el espacio para comunicarse, ¿ok? Como hemos recalcado ya que la comunicación es súper importante. La atención plena, como mencionaba Nalem, para poder escuchar con atención, escuchar sin juzgar inmediatamente
cómo reaccionó mi hijo o quién hizo esto en esta situación, o querer resolver inmediatamente o encontrar una solución inmediatamente, sino que escuchar con atención plena, tomándose el tiempo para ponerse en los zapatos de su hijo o hija y poder comprender su punto de vista y las emociones de él o de ella. ¿Ok? Que suena muy fácil, pero es difícil hacerlo. Toma práctica, toma tiempo el hacerlo. Es importante también para validar las emociones el comunicarle al joven o al niño que lo que están sintiendo es importante, que no es poca cosa. ¿Ok? Que sus sentimientos son reales y que son importantes. Y que es normal que se sientan de la manera que se sienten, sea triste, sea enojado, sea decepcionados. ¿Ok? Es normal que se sientan de esa manera en cada una situación. Inserte usted cualquier situación que le están comentando. ¿Ok? Entonces, esto es algo diferente a estar de acuerdo con el comportamiento, como decía Nalem, pero puede comunicar que aunque el comportamiento, aunque no esté de acuerdo con el comportamiento, em, puede entender por qué se sintió de cierta manera, ¿verdad? Aquí juega en un lugar el poder gestionar o cómo manejar esas emociones, ¿ok? Si me sentí enojada en una situación donde me hablaron en la escuela o me dijeron algo, de pronto reaccioné de manera agresiva, pero es importante decir, ok, tiene sentido que te sintieras enojada en esta situación. ¿Cómo podemos manejarlo de manera más segura en el futuro? ¿Ok? Am, y es importante también, como acabo de mencionar, no rechazar o minimizar, hacer más pequeño lo que ellos estén sintiendo, porque esto promueve más el sentido de aislamiento en la relación. ¿Por qué? Porque recuerden que el miedo a ser malo, o voy a usar la palabra defectivo, ¿no? Como hay algo malo conmigo, ¿ok? Cuando uno minimiza o rechaza o dice no es para tanto que te sientas así, le manda el mensaje a la persona, a la personita, que de pronto no me debería sentir así, pero así me siento. Entonces causa vergüenza o causa culpa y refuerza esa noción, ese miedo de que si hay algo malo conmigo. Ok, entonces es importante resaltar que es importante cómo se sienten ellos y aceptar las emociones, sentar y vivir esa emoción junto con su hijo o hija. Entonces, aquí hay algunas frases que por el lado izquierdo están invalidando las emociones y otras frases que son más efectivas para validar las emociones, ¿verdad? Que es lo que queremos hacer. Por el lado izquierdo, creo que muchos nos podemos identificar que hemos escuchado esto de parte de amistades o padres o parejas o otras personas en nuestras vidas, ¿no? Como estás exagerando, no es para tanto, o simplemente tienes que animarte, ¿verdad? O yo la pasé peor que tú. Deberías de ser más agradecido por tener la familia que tienes o por estar en este país o por todos las cosas que tienes a tu mano, ¿no? Em, y esto es, creo que la mayor parte de veces, de parte de los cuidadores, viene de este dolor que sienten al ver a sus hijos pasar por un rato feo, ¿verdad? Entonces es muy instintivo el querer como apresurar ese dolor y solucionarlo y ya, siéntate mejor y ya pasamos y listo, ¿verdad? Pero eso em, no es lo más efectivo, ¿verdad? Para ese apego seguro. Entonces, otras frases que son más efectivas es, entiendo que te sientas triste por esta situación. Es entendible que te sientas así. O de pronto, al ayudar a identificar esas emociones, podemos decir, me imagino que te sientes decepcionado, frustrado, y yo también me sentiría de esa manera si estoy en tu lugar. O de pronto, si no tenemos
una idea, simplemente preguntar cómo te hace sentir esta situación que me estás contando o esto que te pasó en la escuela. Y finalmente, respetar si no están listos para conversar en ese momento, comunicarles que usted es su base segura y decirle, recuerda que estoy aquí para lo que necesites cuando tú estés listo para conversar. ¿Ok? Sí, Claudia, y esa última frase yo creo que es una de las que nosotros los padres debemos tener más a mano siempre, porque sobre todo la adolescencia hay mucha resistencia, ¿no? Para comunicarse de estas cosas que para ellos lo consideran como que más privado. Ay, ¿cómo voy a compartir eso con mis padres? Hay mucha resistencia y a veces, por lo mismo que decía, ¿no? Esa frustración que nos entra a nosotros los padres que queremos saberlo todo de ellos. Y no podemos porque al final vamos a ser realistas. Aunque tengamos muy buena comunicación, el adolescente nunca nos va a contar todo. Eso es una expectativa que debemos como equilibrar un poquito, ¿ok? Pero nos va a contar más cosas si no lo presionamos y esta frase es una que ayuda mucho. Te noto que estás un poco alterado. Si no quieres hablar, está bien, pero recuerda que estoy aquí para cuando lo necesite. Y cumplir con eso, ¿verdad? Si de pronto el niño viene a hablarnos de algo, pues todo lo que estamos haciendo lo dejamos. Atención plena. Y no hay nada ahora mismo más importante que tú, porque ellos necesitan eso para nosotros, para sentir que somos nosotros su lugar seguro. ¿Okay? Entonces, ese punto, Claudia, ese punto es muy bueno. Entonces, usando lo que Claudia nos comentó ahora mismo de validar los sentimientos, vamos a darle un poco esta estrategia general, ¿ok? Para conectar con ellos cuando los vemos, por ejemplo, que están llorando, que están malhumorados. Sabemos cuando nuestros hijos están malhumorados. Eso siempre nosotros los padres lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están así, están pasando por un momento difícil, esta estrategia puede ayudar mucho, ¿ok? Primero, como decía Claudia, estar ahí en el momento presente. Pero algo importante de estar en el momento presente es no preocuparnos para nosotros los padres, ¿no? Para poder estar presente necesitamos no estar en ese momento preocupado por lo que va a pasar después, ¿verdad? Porque muchas veces los pasa que hay comportamientos que tienen los niños que fueron comportamientos completamente erróneos y que vienen de que en ese momento estaban sintiendo alguna emoción fuerte y respondieron de la manera equivocada. Siempre pensamos en ese momento, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a venir en la escuela? Y me van a llamar para una reunión y yo no voy a poder ahora con esto. Eso lo podemos dejar para después, porque si estamos pensando en eso en el momento que queremos estar presentes con nuestros hijos, nos va a hacer a nosotros eso muy difícil, estar presente, ¿ok? Entonces, segundo paso, pensar, como decía Claudia, ¿por qué? Esto que me está diciendo mi hijo, ¿por qué se habrá comportado de esta manera? ¿Ok? ¿Por qué reaccionó así? Todos los comportamientos en los niños nos están comunicando algo, ¿ok? Un sentimiento que ellos no saben manejar. Entonces debemos ser curiosos, como decía Claudia, pensar en el cómo yo voy a ayudar a mi hijo a que él aprenda a validar a manejar esta emoción, ¿ok? Ponernos a la altura del niño. Cuando el niño está pasando un momento difícil, por ejemplo, como está ahí en la imagen, ¿ok? Me siento en el piso junto con mi hijo. Y ahí me siento tranquilo hasta que quiera hablar, hasta que se sienta mejor. Te hago compañía a veces en silencio. El silencio es importante, ¿ok? El silencio nos permite procesar las emociones, ¿ok? No es el momento ese de estar haciendo preguntas. ¿Y qué pasó? Pero explícame, ¿qué te dijo la maestra? ¿Y qué dijo este? ¿Y qué dijo el otro? No, es el momento solo de, como decíamos antes, acompañar a nuestro hijo en el sentimiento que está teniendo, ¿ok? Y después hablamos de qué va a pasar y después hablamos de las consecuencias. Todo eso puede ser después. No, en ese momento no ayuda. Y reflejar, si vamos a estar hablando, es un poco reflejar lo que el niño está diciendo. ¿Ok?
de la manera que nos estaba comentando Claudia, validando las emociones o los sentimientos. Oh, eso suena como que sí, bien irritable. Oh, qué difícil. Oh, sí, entiendo. No, no más que eso, ¿ok? En ese momento no nos ayuda a dar sermones, ni siquiera los sermones que son, tú vas a estar bien, mi amor, tú vas a ver, porque yo cuando tenía tu edad, a mí me pasó eso y todo terminó bien, y ya eso como que es muy largo en ese momento, se puede dejar para después. En ese momento es muy largo, ¿ok? Entonces, esta estrategia puede ayudar en ese momento donde el niño está teniendo una reacción emocional fuerte, ¿ok? Entonces, hay lo último que queríamos tocar rapidito es lo del tiempo de calidad, los momentos de conexión con respecto a cómo manejar estos miedos. Y esto es una de las cosas que a veces pensamos, ok, pasar tiempo de calidad con mi hijo, pues voy a planificar un viaje a no sé dónde y el viaje me cuesta dinero y no es necesario nada de eso para poder tener tiempo de calidad o momentos de conexión con el niño, ¿ok? Los momentos de conexión, como ven, por ejemplo, en la imagen, los mejores momentos de conexión son esos momentos donde nos unimos a nuestro hijo a hacer algo a lo mejor que nunca hacemos juntos. ¿Ok? Como por ejemplo jugar en el lodo. En lugar de, ay, ¿qué haces ahí? Que si la ropa, que si después tengo que lavar. Y eso es lo que enseguida uno, por supuesto, con el estrés del día a día, uno piensa, ay, que se va a ensuciar la ropa. En lugar de unirnos y jugar con ellos en el lodo. ¿Verdad? Y pasamos un rato divertido. Y qué divertido, mamá. Eso es lo mejor para ellos. ¿Ok? Ahí es donde de verdad conectamos con los niños. Entonces, los tiempos y los momentos de calidad o los momentos de conexión no necesitan planificación, no se necesita gastar dinero, no se necesitan más de 15 minutos. A lo mejor es el niño está sentado viendo el televisor y nos sentamos al lado, ¡ay, qué ves! Oh, y cuéntame, ese no es el momento de criticar el show. Ese no es el momento de decir, ay, a mí no me gusta ese personaje que está viendo, lo veo como que grita mucho y ese no es el momento para eso. Es sentarnos y, ¿qué ves? Aprender de nuestro hijo, conocerlo, ¿verdad? Y que vea que nos interesamos y el niño en ese momento es el que guía todo, ¿ok? Si vamos a sentarnos a jugar con ellos un juego, dejarlo que guíe el juego. ¿Okay? Este es nuestro momento para conectar con él. ¿Ok? Para ser la mamá o el papá lindo y bueno y divertido, ¿ok? Que a veces necesitamos cuando somos niños. Entonces, esas cosas necesitan creatividad un poco, pero aprovechar esos momentos, ¿ok? Para conectarnos con los niños. Me uno a ti, aprendo de ti, tú eres interesante y yo quiero y estoy feliz de conocer más de tus cosas, de lo que te gusta, de lo que tú haces. ¿Ok? Y eso ayuda mucho con los miedos también que estamos comentando. Entonces hay una frase que siempre me gusta eh, recordarla y es la frase de trata a tu hijo como te hubiera gustado que te trataran a ti. Y es una frase corta, pero yo creo que ahí enmarca todo lo que le hemos estado comentando hoy, ¿verdad? Ubicarnos, a veces es verdad que no tenemos el conocimiento, a veces es verdad que no tenemos un libro para guiarnos paso por paso cada vez que tenemos una situación complicada con nuestros hijos, es verdad, pero siempre fuimos niños, ¿ok? Siempre podemos ir atrás en nuestra memoria y decir cuando yo me sentía triste, cuando yo me sentía enojada, o enojado, cuando yo sentía esta emoción que yo le veo a mi hijo, cómo yo hubiera querido que me trataran a mí en ese momento. ¿Ok? Entonces podemos por ahí guiarnos. Y por eso me gusta mucho esta frase. ¿Ok? Entonces, a lo mejor nuestros padres lo hicieron de una manera distinta, no porque fueran malos padres ni nada, sino porque a lo mejor no tenían este conocimiento que tienen ustedes hoy que están asistiendo, ¿no? A estos webinarios, con toda la información que es la era de la información, ¿ok? Entonces,
podemos, si no sabemos y tenemos duda, oh, ¿qué dijeron Allen y Claudia en este momento? No se preocupen, recuerde esta frase, ¿ok? Cuando yo tenía esta edad y yo tenía este sentimiento, ¿cómo me hubiera gustado que me respondieran? Y eso los va a guiar bastante. Entonces, todo lo que hemos estado hablando hoy es muy difícil de hacer si nosotros no nos ponemos también como alguien importante en esta ecuación, ¿ok? Usted también es importante. Y estas son preguntas para reflexionar ya antes de que terminemos. ¿Qué estoy haciendo para yo poder regular mis emociones como padre? Mi estrés, mi frustración, mi tristeza, mi ansiedad. ¿Ok? Acuérdense que ellos aprenden lo que ven. Nos ven a nosotros cómo manejamos las emociones, ellos lo repiten. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Manejo el estrés efectivamente y de manera saludable. ¿Cuánto tiempo yo estoy invirtiendo en mi cuidado personal? En comer yo saludable, en cuidar de mi propia salud, en establecer mis propias rutinas. ¿Cuál es el estado de mi entorno? ¿Estoy en un entorno que es seguro, que es estable? ¿Cómo hago para que esto no afecte a mi hijo, como decía Claudia antes? ¿Ok? Porque a veces realísticamente sabemos, entendemos que muchas veces, como decía Claudia, cosas pasan en nuestro entorno que no podemos controlarlas. ¿Ok? Entonces, si estoy consciente de eso, ¿cómo hago para yo reforzar de que al menos yo le doy esa seguridad a mi hijo, al menos yo le doy esa estabilidad a mi hijo? ¿Ok? Por eso es que es importante nosotros cuidarnos primero. El tiempo y el esfuerzo y la constancia que invertimos en nuestro propio cuidado nos va a formar en un ser que va a ser un mejor cuidador para nuestros hijos y para nuestra familia. Entonces, póngase usted también al principio de la fila, de la línea, porque usted también es muy importante. Y nada de estas cosas que hablamos se puede lograr si nosotros no nos estamos cuidando a nosotros. ¿Ok? Entonces, por ahí está el workshop del estrés que hicimos, el webinar del estrés, que les puede dar unas ideas. Y como siempre, tenemos la ayuda profesional de la salud mental, si necesitamos nosotros aprender las estrategias, ¿ok? Están los mismos recursos que siempre le ofrecemos y por supuesto ahí está el Centro de Recursos para Padres que tiene muchos más recursos que estos que están en la pantalla y les puede guiar, ¿verdad? En qué hacer, a dónde referirse. Y bueno, con esto ya terminamos el tiempo de hoy. Vamos a dar unos minutos para poder ir a las preguntas y las respuestas y la encuesta que se refería mal, muy importante que la completen antes de desconectarse hoy de la llamada, porque eso es lo que ayuda a que nosotras, Claudia y yo, podamos seguir viniendo aquí, hacer esto para ustedes y nos guía un poco en qué temas ustedes quieren que nosotros nos preparemos a presentar aquí para el próximo año escolar, que con mucho gusto siempre vamos a estar dispuestas. Entonces, no sé si quieras agregar algo, Claudia, antes de ir a las preguntas y las respuestas. No, creo que justo es todo lo que teníamos. Ok, entonces estamos listas. Déjame parar de compartir para vernos un poquito las caras por aquí. Muchas gracias, Naren y Claudia, para la información valiosa que han compartido hoy y la explicación de las estrategias y maneras de entender el tema. Muchísimas gracias, como siempre, han hecho un trabajo muy bueno. Por favor, pongan preguntas en el chat y tenemos ahora mismo una pregunta de Carolina. Dice que, ¿qué consejo le darían a un padre, madre cuyo estilo es más de corrección que de amor? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Quieres la contesto, Claudia? Y te unes si quieres que haya algo que añadir. Yo creo, es una pregunta muy interesante. Yo creo que
Estoy pensando cuál sería el consejo que abarcaría más. Yo creo que esto, cuando este es el estilo, el de corrección, yo creo que eso viene mucho del miedo ya interno de los padres, ¿ok? Porque de dónde viene la necesidad de corregir todo el tiempo, ¿ok? Y esa sería la pregunta que este padre o madre se debería hacer. ¿De dónde está viniendo esta necesidad? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con mi hijo o conmigo? Porque a veces, muchas veces puede pasar, no sé si este será el caso específico, pero es bastante común, que yo necesito corregir a mi hijo, yo necesito que mi hijo sea perfecto, porque si mi hijo no es perfecto, yo como persona o como padre no valgo o no son lo suficientemente bueno. Entonces, yo diría que generalmente cuando los padres nos ponemos en el estilo de corrección total todo el tiempo y, y no validamos las emociones, nos cuesta conectarnos emocionalmente y educar desde el amor, yo creo que tiene mucho que ver con un trabajo personal de cada padre que debe hacer, ¿ok? Tengo que trabajar en mis miedos porque a lo mejor esto es lo que está pasando. ¿Qué dice de mí como padre? Que mi hijo no sea perfecto, ¿ok? Ahí es donde está un poco el conflicto. Yo creo que no tiene nada que ver con el niño, es más con nosotros como padres que estamos como que proyectando de nuestros propios miedos. No sé qué piensas, Claudia. Sí, creo que obviamente en estos ámbitos es difícil saber el contexto Ujú, completo, pero también ujú, se me viene a la mente esa idea de cooperar con esa necesidad de explorar, o sea, que el niño se desarrolle en su propia identidad, su propia experiencia en el mundo, ¿no? A esto nos referimos de interrumpir o controlar. Entonces, esa corrección de pronto viene también de esa interrupción, de esa necesidad natural de explorar, que viene justo de esos miedos que podemos tener como padres, de que no se caiga, que no sufra por algo de los compañeritos o que no se comporte de alguna manera, que luego, como decías, Nalen, va a reflejar algo malo en mi hijo, ¿no? Que es como una mala persona o que es desorganizado o perezoso, qué sé yo, cualquier noción negativa que querramos evitar que se le atribuya al niño o que experimente, creo que también puede venir de esos miedos, como decías tú, del padre que están siendo transferidos al niño, pero que a mí también se me viene a la mente esa interrupción de ese proceso natural de explorar el mundo y lo difícil ahí es ese balance entre corrección y amor se vuelve difícil porque luego queremos ser esa base familiar, ¿no? Como apapachar al niño cuando las cosas en el mundo no salgan bien o no vayan bien. Y eso se vuelve un poco difícil si somos siempre corrigiendo o como rechazando el comportamiento. Em, ya. ujú. Como no, espero que habramos respondido la pregunta, pero como decía Ujú, Claudia, esto tiene mucho que, vaya, conocer las circunstancias y los ujú, ejemplos específicos, y eso se hace en la terapia individual, pues ayuda mucho más a clarificar eh, ujú. todo eso y consejos ya más específicos a la persona, pero bueno, por ahí le dimos como una idea. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta ah, de Sani. Dice que ¿cómo hacemos cuando un niño, y ella refiere a su niña que está en el primer grado, que los otros compañeros de ella pueden afectar su opinión y también pueden hacer, decirle cosas que no, como las ideas que los padres creen hacer con la niña y cómo aprovechar, las niñas aprovechan su personalidad para decirle qué hacer? Okay. ¿Quieres responder a esa, Claudia? Mm. No le voy.
Creo que es difícil decirlo, porque es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Ujú. Pero creo que sería importante ser intencionales en establecer esa conexión y esa comunicación y tener esa conversación con, bueno, en primer grado no va a ser muy posible una conversación muy a fondo como con un adolescente, pero de pronto mostrar interés, curiosidad. ¿Qué te dicen? ¿Qué hiciste? ¿Qué piensas tú de eso comparado a los valores que tenemos en casa o lo que hacemos en casa? ¿Piensas tú que es algo bueno o malo? Pero depende de la edad. No sé, esa sería mi Ujú. approach de tener un espacio para tener esa curiosidad y como empezar esa pregunta, ese incógnito para ese niño de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me están diciendo, cómo esto va junto o separado de lo que yo he aprendido en casa o de lo que consideramos bien en casa. Ese sería my Ujú. two cents, mis dos puntos. Sí, sí, Claudia, y también yo añadiría que como hablábamos hoy, ¿ok? Los niños están bien chiquiticas, si está en primer grado es bien chiquitica, entonces hay mucho tiempo, ahora ya está empezando a relacionarse fuera del entorno familiar, ¿ok? Ahora está empezando a tener esta necesidad de ser aceptada también en los entornos escolares. Entonces, cuando esto pasa, pues ellos es cuando es el momento de la vida y el desarrollo donde empezamos a conocer quiénes son realmente amigos, quiénes no son amigos, ¿ok? Entonces, yo diría que es muy importante en este caso para esta mamá que hace la pregunta, primero, como siempre digo, explorar, ¿ok? ¿Qué necesita? Ser curioso, ¿qué necesita aprender mi hijo? No dejarse llevar por los comentarios de los demás, a lo mejor, y estar segura de, es decir, comportarse de manera como lo estamos enseñando en la casa y no dejarse influenciar por los demás, pues eso, ¿qué voy a hacer? Eso tiene mucho que ver con autoestima, ¿verdad? Incluso fíjense que algunos de adultos también lo hacemos todavía, ¿ok? Eso. Tenemos una idea de hacer algo y después vienen otras personas y nos dicen otras cosas y a veces hasta cambiamos de idea, ¿ok? Entonces, es un proceso natural. Mientras usted tenga la comunicación abierta con la niña y sea, como dice Claudia, ese lugar seguro donde ella venga, ¿ok? Y le ayude a la niña a medir las propias consecuencias naturales de las cosas. Por ejemplo, abrir esa conversación. ¿Cómo te fue que te dijeron? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron eso? ¿Te gustó? No, porque yo no quería, pero que ellos me dijeron, ok, ¿qué fue lo que te pasó, mi amor, después que hiciste eso? No, me metí en problemas, tal fue el problema, ok. Oh, suena como que esa amiga no te está dando muy buenos consejos. ¿Qué tú crees que tú quisieras hacer la vez anterior? ¿Ok? Y darle esa posibilidad de que el mismo niño contigo, tú como guía, la ayude a explorar las posibles soluciones para situaciones si se le presentan igual en el futuro. ¿Ok? Igual, estamos aquí asumiendo muchas cosas porque no tenemos los datos específicos. ¿Ok? Entonces, pero eso, la comunicación siempre es un arma y abrir y acompañar a nuestros hijos en lo que ellos van desarrollando. ¿Ok? Sus habilidades. Porque esto es algo bien común. ¿Qué pasa? ¿Ok? Cuando los niños empiezan en la escuela, pues, ok, descubrí otras cosas que también se pueden hacer. Y yo no lo sabía, qué interesante, voy a explorar. ¿Ok? Exploración es una necesidad. ¿Ok? Voy a explorar a ver qué pasa. ¿Ok? Ahí lo importante es que yo pueda hablar con mi mamá y decir, me pasó esto porque hice esto. ¿Ok? Y mi mamá me ayude o mi papá a cómo vamos a hacer diferente la vez anterior, ¿ok? Pero desde la misma reflexión del niño para que el cambio sea más
duradero y permanente. Porque cuando nosotros le decimos al niño, tiene que hacer esto, pues eso no vino de él. Ese cambio no va a ser permanente para toda la vida, ¿ok? Yo solo voy a hacer esto porque mi mamá me lo dijo. Cuando no tenga nadie quien me lo diga, ¿qué hago? ¿Ok? Entonces, por eso es bueno envolverlos a ellos y observar estas cosas, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo diría para esta mamá. Las influencias externas siempre van a estar ahí, ¿ok? Mientras entonces desarrollamos una buena autoestima en los niños, eso es lo que va a evitar que ahora está en primer grado, pero cuando llegue a middle school, cuando llegue a high school, ¿ok? A lo mejor ya estas lecciones ya las está aprendiendo contigo desde ahora. ¿Ok? Pero es normal, no dice nada de la personalidad de su hija, no dice nada de que ella sea una mala niña o de que sea débil o que se deje influenciar, no es completamente normal lo que está pasando, que creo que pasa a todos los niños a esa edad. Ujú. Correcto, Nainem, te apoyo totalmente en lo que has dicho y quizás podemos hacer un webinario sobre el tema de las influencias de los compañeros a los niños en el futuro, porque es un tema muy importante, especialmente cuando llegan a la edad del middle school y el high school. Será más importante saber cómo podemos proteger a nuestros niños de las influencias de los compañeros, especialmente cuando llega a comportamientos no son sanas o no son buenas para los niños. Bueno, si quieren hacer más preguntas, por favor, pónganlos en el chat. Si no, creo que vamos a terminar la sesión, pero antes de hacer eso, por favor, completan el cuestionario que está en el enlace en el chat y también si le necesitan preguntas o cualquier recurso de nuestra biblioteca o información o consultación sobre cosas que tienen relación con la escuela o ayuda o recursos de la comunidad, comunican con el Family Resource. Te quedaste muda mal. Sí, gracias. Ok. ah, Estoy diciendo que si le necesitan hacer más preguntas, por favor, pónganlo en el chat. Y si nos han completaron el cuestionario, por favor, háganlo porque queremos saber qué más temas quieren hacer en el futuro, por favor. Y aquí está el enlace del Centro de Recursos para la Familia y pueden comunicar con nosotros por correo electrónico para tener consultas o tener cualquier recurso de la comunidad o cualquier información que le necesitan. Por favor, pongan más preguntas en el chat si le necesitan. Si no, muchas gracias y vamos a terminar la sesión. Muchas gracias a todos por escucharnos, por quedarse y nada, completen por favor la encuesta, de verdad que insistimos porque es bien importante. Nos va a ayudar a nosotros bastante.